Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. La clase pasada estuvimos hablando sobre cómo declarar instancias, ¿verdad? Cómo plantear clases, cómo declarar sus instancias para generar objetos. Y ahora vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para generar interacciones entre esos objetos. Esto es una serie de varias clases sobre interacciones entre objetos. Vamos a ver tres formas, ¿verdad? Que tienen similitudes y que tienen diferencias, eh, pero que se aplican a diferentes casos. Vamos a empezar con la primera, que es la composición, pero antes vamos a hablar un poquito sobre justamente qué es esto sobre hacer que objetos interactúen entre sí. Vamos a recordar un poquito el concepto de lo que es un programa en la programación orientada a objetos. Cuando yo hablo de programa o de aplicación en programación orientada a objetos, yo hablo de un conjunto de objetos que están interactuando entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo interactúan entre ellos? Mediante un flujo de datos. Entran los datos de entrada a nuestro programa y pasando por los objetos hasta que llegamos al final de la ejecución y obtenemos el resultado final y los datos de salida. En cuanto a los datos que van entrando y que se van moviendo, ese flujo de datos, eh, cabe mencionar que no siempre van a ser todos los datos de entrada tal cual, ¿verdad? Sino que puede ser que el objeto uno que aparece acá, ¿verdad? Esto es un diagrama muy, muy sencillo. En realidad las interacciones pueden ser un poco más complejas. eh, Divida esos datos o se generen nuevos datos y eso es lo que se va a ir trasladando de un objeto a otro, ¿verdad? En esas interacciones es que nosotros vamos a obtener finalmente el resultado que nosotros queremos o el resultado que nosotros planteamos para nuestra aplicación. ¿Qué resultado? Bueno, eso va a depender, por supuesto, del tipo de aplicación que estemos desarrollando. Por lo tanto, teniendo en cuenta este diagrama, ¿verdad? Lo que podemos decir es que las funcionalidades de mi programa, o sea, lo que mi programa hace y los datos de mi programa, o sea, la información que va a manejar mi programa, van a estar contenidos dentro de los objetos. Todos los datos y las funcionalidades los voy a encontrar de una forma u otra dentro de algún objeto durante la ejecución. Entonces, si yo quiero acceder a estos, ya sea a funcionalidades o a los datos en sí, yo tengo que tener alguna forma de acceso al objeto que las contiene. Esta idea de que los datos y las funcionalidades están contenidos dentro de un objeto se denomina encapsulamiento y es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Significa que justamente mi objeto es una especie de cápsula que me va a contener esos datos y que solo se puede acceder a estos datos y estas funcionalidades de ciertas maneras específicas, no de cualquier forma. Luego vamos a hablar sobre accesibilidad, que tiene que ver con el encapsulamiento, y vamos a profundizar en el concepto de encapsulamiento. Pero baste decir ahora que el encapsulamiento lo que me permite es tener un mejor control sobre el flujo de datos durante la ejecución. Esto tiene varias aristas, eh, particularmente en lo que tiene que ver con seguridad, estabilidad y la mantenibilidad de mi programa, o sea, cuán fácil de mantener es mi aplicación, de hacer cambios, de hacer mejoras. Y desde ese punto de vista es que lo entiende mejor capaz, porque piensen así, si yo tengo una aplicación, ¿verdad? Y surge un error, supongamos, en la conexión a la base de datos o a la hora de guardar archivos, si yo sé exactamente en qué punto del flujo de datos, ¿verdad? Que es algo que puedo averiguar, se rompe la conexión o tengo el error. Y yo tengo bien ubicado eso, o sea, no es una funcionalidad que esté repartida en un montón de clases.
¿verdad? O que viene una parte está en una clase y continúa en otra, o sea, está medio desordenada mi aplicación, sino que yo tengo las funcionalidades bien ubicadas, bien contenidas, en objetos bien definidos, en clases bien definidas para su tarea. Entonces es mucho más fácil corregir el error o agregar nuevas funcionalidades si todo está muy bien definido. Por eso es importantísimo la etapa de diseño, esta parte que yo les estoy explicando, de hacer el UML de mi aplicación, de analizar la realidad, de ver qué objetos forman parte de esa realidad. Puede parecer una masa, capaz que lo que queremos es justamente ir a codificar, ir a tirar código, aprender, bueno, que esto funcione. Pero la realidad es que primero tenemos que aprender a diseñar bien nuestra aplicación para poder ir a la parte, entre comillas, más divertida. Porque si no, la parte más divertida, la de codificar, no va a ser tan divertida por todos los errores que nos podemos encontrar o todos los problemas que nos podemos encontrar. Sobre este tema del encapsulamiento vamos a volver más adelante y vamos a ver otras particularidades que tiene, pero como digo, es sumamente importante y es un concepto base de la programación orientada a objetos. ¿Cómo hago que objetos entonces interactúen entre sí? Nosotros vamos a ver tres formas. Las primeras dos, agregación y composición, son muy semejantes y en principio la diferencia que tienen en la práctica es un tema más de formal, de forma de cómo están definidas esas clases y a qué se refieren, que en cuanto a una diferencia de código. A los efectos, el código se efectúa de la misma manera, pero hay diferencias formales en cuanto a la naturaleza de las clases. En la agregación, yo voy a definir clases que contienen objetos de otras clases. Ya lo vamos a explicar. Pero en ese caso, las clases contenidas no tienen sentido por fuera de la clase contenedora. O sea que yo tengo clases cuyo único propósito es funcionar dentro de la clase contenedora. Otra forma de interacción es la composición. Y también es lo mismo. Tengo una clase que contiene objetos de otras clases. Pero la diferencia es que las clases contenidas pueden existir y funcionan por fuera de la clase contenedora. O sea, la relación es un poco más separada. Son objetos que pueden funcionar separados unos de otros. Y luego, una forma muy importante que vamos a ver es la herencia, que es ahora ya sí es bastante más diferente que la agregación y la composición, porque en este caso la clase del objeto proviene o está basada en otra clase. La herencia la vamos a ver un poco más adelante, pero es sumamente importante y nos ayuda a ahorrarnos un montón de código si la utilizamos bien, pero puede ser un poquito abstracta de entender. Bueno, estas tres formas son bastante abstractas, pero vamos a empezar con la que probablemente nos resulte más sencilla, que es la composición. Vamos a pensar en este ejemplo. Vamos a imaginarnos un auto. Me imagino que todos saben lo que es un auto, ¿verdad? Y yo me imagino que todos podemos diferenciar entre un auto y sus ruedas, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo, yo espero, que un auto es muy diferente de una rueda del mismo auto, ¿verdad? Una cosa es el auto, otra cosa es sus ruedas. Son objetos distintos con características diferentes, ¿verdad? Esto significa que yo podría perfectamente definir clases, definir la clase auto y la clase rueda de auto. Si yo estuviera haciendo, no sé, un juego de carreras, por ejemplo, entonces yo podría definir la clase auto y la clase rueda del mismo auto. Y son cosas distintas, ¿verdad? Pero hay una particularidad en estas dos clases, y es que el auto necesita de sus cuatro ruedas para funcionar correctamente. Un auto sin una rueda o sin sus cuatro ruedas
no puede funcionar o puede funcionar de una manera muy pobre o mal, ¿verdad? Necesita, por lo tanto, que las cuatro ruedas estén presentes y en buenas condiciones para que funcione correctamente. Por otra parte, cada rueda que yo defino para mi auto, ¿verdad? Va a ser parte de este auto y de ningún otro, ¿verdad? O no es que una rueda se pueda compartir en diferentes autos al mismo tiempo, me refiero, ¿verdad? Si yo tengo un auto, imaginemos, y le coloco una rueda nueva, esa rueda no está al mismo tiempo en otro auto, ni es igual a otra rueda. Por ejemplo, si puse es la rueda trasera del lado izquierdo, no es lo mismo que la rueda delantera de ese mismo lado, son ruedas distintas, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos un auto que necesita de cuatro objetos diferentes, aunque esos cuatro objetos son todos ruedas, tienen características semejantes, son de la misma clase. Esto significa, en este ejemplo, que las ruedas, por lo tanto, son componentes del auto, y son propiedad del mismo, ¿verdad? Tenemos las ruedas de este auto y otro auto va a tener otras ruedas. Y podemos decir que cualquiera de ellos va a estar formado por cuatro ruedas. Entre otras cosas, por supuesto, ¿verdad? Un auto tiene motor, tiene chasis, tiene batería, etcétera, 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 etcétera. Pero un auto, entre otras cosas, va a estar formado por cuatro ruedas. Al punto de que uno considera las ruedas parte del auto, ¿verdad? Así que si hablamos de clases, ¿verdad? Puedo decir que la clase auto va a estar compuesta, formada por cuatro objetos de la clase rueda de auto, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar sobre esto? La composición es una metodología que utilizaremos cuando una clase requiere objetos de otra clase diferente para su funcionamiento, ¿verdad? Un auto sin sus ruedas no funciona o funciona muy mal, por lo tanto, requiere sus ruedas. Y otra condición es que las clases relacionadas tienen que ser muy distintas entre sí. Un auto y una rueda de ese auto son cosas muy diferentes, tienen propiedades muy distintas, diferentes características. Por lo tanto, sus clases van a ser muy distintas. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos la base de la composición. Y cuando estoy analizando, yo me voy a dar cuenta de cuando estoy ante una composición, porque básicamente yo voy a decir, por ejemplo, el auto tiene ruedas. Hay una especie de posesión, propiedad, como yo decía acá atrás, las ruedas son propiedad del auto. Si ustedes recuerdan el ejemplo que dimos la clase pasada, ¿verdad? Podemos ver similitudes del usuario y los libros. El usuario lee libros o solicitó libros. Hay una relación de posesión, una relación también de estatus. El usuario es, entre comillas, más importante y contiene a esos libros. ¿Dónde yo voy a encontrar los libros que solicitó el usuario? En el objeto que representa a ese usuario. ¿Ah? ¿Cómo yo voy a describirlo? ¿Cómo yo lo voy a mostrar en el diagrama UML? De esta manera. Yo voy a tener mi clase A y mi clase B. Y entre las dos yo voy a poner esta línea que terminada en un rombito negro, ¿verdad? El rombo negro siempre va a estar del lado de la clase compuesta. Por ejemplo, del lado del auto. El auto está compuesto, ¿verdad? Por ejemplo,
el auto está compuesto por ruedas. Entonces el rombo va del lado del auto. Esta línea significa compuesto por. Entonces yo lo leo de esta manera. La clase A está compuesta por la clase B. Otra particularidad es que esto va a tener una cardinalidad. Esto es el mismo concepto que vimos en base de datos de cardinalidad, o sea, de que me va a describir la forma en que está establecida la relación entre las clases, entre las entidades, ¿verdad? La diferencia es que acá en UML para programación puedo tener otros tipos de cardinalidad y los vamos a ir viendo uno por uno. Pero empecemos con algo muy sencillito. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Yo digo, bueno, ¿cuántos autos están compuestos por cuántas ruedas? Bueno, un auto está compuesto por 4 ruedas y cada rueda pertenece a un auto. Las preguntas se hacen de la misma manera. Entonces, por ejemplo, este auto, ¿cuántas ruedas tiene? 4. Entonces, voy a indicarlo de aquí, de este lado, con un número 4. Vieron que no voy a poner el N, sino que ahora voy a ser mucho más específico. Y digo, bueno, cada rueda de auto, ¿a cuántos autos pertenece? A 1. ¿Ah? También puedo nombrar, podría poner un cartelito acá, ¿verdad? Especificando el nombre de ese relacionamiento. Otra diferencia, fíjense, es que no hay nada en medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación se da directamente dentro de las clases. No voy a tener una entidad nueva como la relación que existe en bases de datos, sino que se va a dar directamente dentro de una de las clases. ¿Cómo leo este diagrama que tengo acá? La clase auto está compuesta por 4 objetos de la clase rueda de auto. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos esto en día. Recuerdan que habíamos estado trabajando con la biblioteca. Volvamos a ese ejemplo. Acá tenemos nuestro diagrama de día del ejemplo de la biblioteca. Tenemos el libro, el usuario y el bibliotecario. Planteemos la relación que existe entre usuario y el libro, ¿verdad? ¿Quién va a tener más importancia en esta relación? O más categoría, ¿verdad? Eso depende de cómo querramos verlo. Pero en este caso podemos decir que el usuario tiene más categoría. Vamos a tomar acá, voy a activar la lupa, ¿verdad? Recuerden tener el día en UML. Recuerden, dando clic acá, desplegamos los diferentes tipos de diagramas que podemos hacer con día. Elegimos UML y nos aparece todo esto. A nosotros nos interesa, voy a agrandar un poquito más, esta herramienta que es la herramienta agregación. ¿Ah? Ustedes dirán, pero profe, estamos trabajando con composición. Sí, ya vamos a verlo. Como les dije, la agregación y la composición son casi la misma cosa, pero ya vamos a verlo en detalle. Entonces, yo voy a tomar la herramienta agregación y la voy a plantear y fíjense, me crea ya mi liñita con un rombo vacío. Entonces, yo quiero hacer una composición. Yo le voy a dar clic derecho, propiedades, y fíjense que acá en el cuadrito de diálogo me dice, bueno, ¿qué tipo de agregación, de asociación es? Luego vamos a ver que esto la agregación y la composición son formas de asociación. Y me da nada, agregación o composición. Elijo composición, ¿verdad?
Y acá yo puedo poner la multiplicidad. Ahora lo vamos a hacer. Pero vamos a darle a aplicar. Y ya tenemos el rombito de color negro. Aceptar. Y vamos a vincularlos. Muy bien. Entonces, pensemos en la relación entre usuario y libro. Yo puedo decir, bueno, un usuario puede pedir muchos libros, ¿verdad? Entonces vamos a vincular el rombito. Si yo no tengo claro cuál es más importante, cuál tiene, siempre va a estar del lado del que tiene menos. El auto tiene 4 ruedas, por ejemplo. Siempre tengo que ver la relación desde el punto de vista de la posesión, ¿verdad? ¿Quién tiene qué? El usuario solicita libros, ¿verdad? El auto tiene ruedas, ¿verdad? Entonces yo voy a poner el rombo del lado del usuario. Es la clase compuesta. El usuario va a ser la clase compuesta. Y voy a conectar el otro puntero a la clase libro. Muy bien, voy a alejar un poquito. Entonces, mi usuario está compuesto por, de alguna manera, por libros. Entonces vamos a agregarle la cardinalidad a esto. Un usuario, ¿cuántos libros puede pedir o cuántos libros puede tener solicitados? Eso podríamos decir cualquier cantidad, pero capaz lo que quiero decir es un usuario solamente puede tener solicitados al mismo tiempo 5 libros, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo hacer es, venimos acá y decimos, bueno, la multiplicidad va a ser, ¿verdad? De A a B, el lado A siempre va a ser el del rombo. Entonces digo, la multiplicidad del usuario es un usuario. Y del lado B hasta 5. ¿Verdad? Pero también puede darse el caso que acá estoy obligando que el usuario haya solicitado por lo menos 5 libros. ¿Verdad? Siempre tienen que tener 5 libros solicitados. Y no es el caso. Por lo tanto, yo lo puedo especificar. Yo voy a agrandar un poquito. De esta manera. Puedo decir, bueno, cómo que puede haber alguna variación. Entonces puedo expresarlo de esta manera. Un usuario puede tener ningún libro solicitado y puede tener un máximo de 5. Con los 2 puntitos yo especifico cuánta variación puede haber en la cantidad de objetos que tiene que tener definidos mi usuario. Entonces le voy a dar clic en aceptar. Y fíjense que ahora me apareció que un usuario puede tener 0 y hasta 5 libros, ¿verdad? Pero cada libro va a estar solicitado por un usuario. Puedo, como yo les dije, agregarle acá, con esta herramienta, la de herramienta de edición de texto, agregarle un nombre. Vamos a agregarle acá, en la parte de nombre, por ejemplo, solicita. Y fíjense, puedo pedir que me muestre la dirección. Con este botón le doy a aplicar, aceptar. Y fíjense, solicita, ¿verdad? Bueno, ¿quién solicita? El usuario. ¿Qué solicita? Libro, ¿verdad? Un usuario puede solicitar hasta 5 libros. Veamos esto entonces en el código. ¿Cómo hago yo para especificar una composición? ¿Verdad? Vamos a NetBeans. Yo ya tengo acá creadas las clases usuario y bibliotecario, ¿verdad? La composición siempre la voy a declarar del lado con el rombo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vayamos un poquito a cómo se declara de una forma genérica.
Vamos a salir. A ver, muy bien. ¿Verdad? De forma genérica es de esta manera. Yo tengo una clase A, ¿verdad? Y una clase B. Y la clase A está compuesta por la clase B, como vimos en el ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer en la clase A, en la declaración de clase de esa clase, ¿verdad? El public class, dentro de las llavecitas donde yo puse los atributos, ¿verdad? Puede ser antes o después, eso no hay problema, ¿verdad? Lo ideal es que sea cuando declaro los atributos, también declaro las composiciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear una instancia o las instancias que hagan falta de mi clase B. ¿Ah? Acá creé un objeto de clase B que va a estar dentro de clase A como si fuera un atributo más de clase A. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la clase B tiene que existir antes, o sea, yo tengo que haber declarado la clase B antes de que yo pueda utilizarla, ¿verdad? Creando un objeto dentro de la clase A. ¿Ah? Si no tengo la clase B, no puedo declarar objetos de la clase B, no puedo generar instancias. En el caso del auto, por ejemplo, sería de esta manera. Yo tengo 4 ruedas, ¿verdad? Entonces yo utilizo la clase rueda de auto y creo creo el objeto rueda 1, ¿verdad? De la misma, una instancia nueva, como vimos la clase pasada, rueda 2, rueda 3, rueda 4. Fíjense que son todos objetos de la misma clase, la clase rueda de auto, pero son objetos distintos, son objetos diferentes. Esta puede ser la rueda frontal derecha, esta es la rueda frontal izquierda, la rueda trasera derecha y la rueda trasera izquierda, ¿verdad? Son rueda 1, rueda 2, rueda 3, rueda 4. Las 4 ruedas de mi auto. Veamos eso como... Esto sería en el caso, por ejemplo, de que yo tengo un número fijo de objetos, como fue en lo que explicamos acá, ¿verdad? 1 a 4. Pero ¿qué pasa en este caso en que yo tengo uno de 0 a 5 objetos? Hay muchas formas de armarlo esto, pero cuando tengo la posibilidad de que haya 0 a un número fijo de objetos, lo que tengo, por lo general, una forma de solucionarlo es con una lista o con un array, que fue lo que vimos hace un par de clases atrás, la declaración de arrays en Java. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a declarar, en vez de un objeto de la clase libro, vamos a declarar un array de la clase libro para contener hasta 5 libros de esa clase. Entonces, vamos a agrandar. Aquí, después que tengo todos los atributos del usuario, voy a dar un enter. Vamos a ponerlo separadito. Entonces, yo tengo acá mi clase libro. Entonces, voy a empezar declarando libro. Va a ser y voy a decir, sí, pero voy a declarar un array de la clase libro y lo voy a llamar libros solicitados es igual new libro. Fíjense que ya me lo declara con los corchetes, con los paréntesis rectos. Y voy a decir, bueno, ¿por qué me puso CI? Porque fue el único int que encontró. Pero ¿hasta cuántos libros puede haber? Hasta 5. Muy bien. Y de esta manera solucioné, ¿verdad? Lo que yo me planteaba acá. De 0 a 5. Muy bien, tengo un espacio aquí que puede contener hasta 5 libros, ¿verdad? Y solamente del tipo libro. De esta manera yo
compuse hasta 5 libros, pero no necesariamente tienen que ser 5 al mismo tiempo, dentro de la clase usuario. Y esta es una manera también de utilizar los arrays, ¿verdad? Con tipos que no son necesariamente los tipos primitivos que vimos. En este caso hice un array de libros y cada una de las posiciones de mi array va a ser un libro con las características que yo definí de cada libro. La guardamos. Muy bien. Con esto terminamos en esta introducción a lo que es la interacción entre clases. La clase que viene vamos a hablar de, bueno, cómo accedo yo. Hablé de que acceder a funcionalidades, pero todavía no hemos declarado funcionalidades ni sabemos cómo declarar funcionalidades. La clase que viene vamos a empezar a hablar sobre funcionalidades y luego vamos a hablar sobre accesibilidad. Pero primero vamos a ver cómo declarar las funciones que tiene una clase o los objetos de una clase mediante métodos. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase.